nos acabamos de enterar de que estamos retrasados. El vuelo se ha retrasado. O sea, si nuestro vuelo a El Salvador ahora mismo corre peligro. En El Salvador ahorita está inseguridad. Es el país más seguro del mundo ahorita. Tenemos un presidente el mejor del mundo. Ruteros, todo lo que ha podido salir mal con este viaje a El Salvador ha salido. En El Salvador ha llegado a extremos insospechados. Las pandillas han respondido con un verdadero baño de sangre. El Salvador enfrenta la peor escalada de violencia desde el fin de la guerra civil. Hace varios días mataron a un policía. Tras el asesinato, Bukele ordenó un cerco con 5,000 soldados. Más de 80 asesinatos en 72 horas y miles de policías y militares se han desplazado en todo el país. Buenos ruteros, como pueden ver, esas son algunas de las cosas que por lo menos aquí a ese lado de Europa han llegado con relación a El Salvador. Entonces, aparte de que vi muchísimos videos en el internet, comencé a buscar por qué es conocido El Salvador. Y lo primero que me encuentro en el internet es con eso que dice: El Salvador es un país relativamente desconocido, pero maravilloso para viajar. Pero lo que se me quedó a mí fue esto: es relativamente desconocido, lo cual puede ser por varias razones. Número 1, si un país es tan rico en agua y playas, mayormente suele ser bastante visitado, y si no es tan visitado es porque es muy inseguro, lo cual me da a mí una sensación de que, no sé si estoy tomando la decisión correcta para ir, pero aún así vamos a intentarlo. O sea, sabiendo de que El Salvador es uno de los países, o era uno de los países más inseguros de América Latina completo y hasta del mundo. Y también sabiendo de que hay un presidente llamado Bukele que aparentemente está cambiando las cosas. ¿Es así o no? Eso es lo que vamos a estar investigando en esta serie que empieza hoy. Y como ustedes ven aquí, estoy justamente a unas horas de salir al aeropuerto. Por eso ven aquí todo este desmadre, todo este reguero, porque en 2 horas salgo en coche desde Países Bajos hacia Alemania, que es donde voy a coger el vuelo. ¿Por qué? Porque allá en Alemania me salía más económico. Así que hablamos en un rato. Nosotros aquí estamos saliendo, son las 1 de la mañana y vamos ahora mismo al auto porque vamos a pasar a buscar a Angie, que nos va a dejar nosotros en Frankfurt. Ahí vamos a tomar el avión hacia lo que es Chicago. Vamos a Estados Unidos sin prácticamente disfrutar de Estados Unidos, pero no importa. Bueno, ruteros, ya tenemos 2 horas de camino. Seguimos de camino a Frankfurt. Aquí estamos, Julio ahí sigue manejando todavía. Ya cruzamos hace como 10 minutos aproximadamente que cruzamos la frontera con Alemania, entre Holanda y Alemania. Una de esas cosas que distingue a esos países acá europeos, sobre todo porque todo queda en la zona Schengen, es que uno puede pasar de un país a otro sin problema. O sea, normalmente cuando uno va en el avión mayormente, uno siempre se pasa el control, pasa lo que es la migración. Acá no, las fronteras son completamente abiertas. Puedes pasar de un lugar a otro sin problema. Hay muchos lugares en donde tú cruzas la frontera y te toca pagar o te toca pasar por un punto de chequeo, un control. Acá nada de nada, simplemente sigues manejando y solamente te das cuenta que cambiaste de país porque ves un letrero que dice Alemania de repente. Pero bueno, aún nos quedan 2 a 3 horas de camino, así que yo me voy a enfocar ahora en hacer el check-in, que aún no lo hemos hecho. Estoy tarde con eso y en un rato volvemos. Chao. Ruteros, aquí ya estamos a punto de abordar. Miren a Julio ahí cómo va todo lo que da. El primer avión. Sí. Es el primer avión que vamos a tomar. 1 de 3 exactamente. El avión está grandísimo y hay poca gente. Vamos a ver si uno puede conseguir algo vacío. Señores, este viaje está siendo todo una locura. Hemos llegado ahora a Chicago después de 8 horas de vuelo más o menos, más 4 horas en auto desde Amsterdam hacia Frankfurt. Y ahora tenemos que esperar 2 horas más o menos para ir para Houston. Yo estoy perdido, yo estoy cansado. Yo no he dormido casi nada. Pero allá vamos. Los ruteros, miren eso, aquí está congelando, pila de nieve. Espero que no se siente tan frío como esperaba. Entonces, no está tan mal, no está tan mal. Ahora vamos caminando para nuestro segundo vuelo. Bueno, ruteros, miren cómo está la situación aquí. Miren eso. Nosotros venimos listos para
como que dice el verano, yo ando con mi pantalón de correr, increíble. Pero nada, vamos a ver. Bueno, Ruteros, ya acabamos de pasar migración y hay que decir que duramos un montón para poder salir. Había unas filas inmensas. El aeropuerto de Chicago es grande, pero al mismo tiempo como que un poquito desordenado, pienso yo. Y es bastante grande, o sea, tienes que coger trenes para moverte de un lugar a otro. Así que tienes que hacer la cosa con mucho tiempo. Exacto, y aquí teníamos más o menos 2 horas de escala y cuando llegamos acá a la puerta de embarque donde tenemos que salir, nos acabamos de enterar de que estamos retrasados. El vuelo se ha retrasado. Ahora, el problema es que el próximo vuelo dura más o menos a la escala 1 hora y ya literalmente casi no nos queda tiempo, como 15, 20 minutos. Como 15 minutos o sea, nos quedan como 15 minutos para llegar al otro aeropuerto que es Houston y de ahí correr para coger el vuelo hacia El Salvador. O sea, que nuestro vuelo a El Salvador ahora mismo corre peligro. Así que vamos a ver qué va a pasar con eso ahora mismo, porque está picante, no queremos perder ese vuelo. Bueno, Ruteros, miren, acá están los vuelos de Houston y es increíble porque hay uno que está antes de nosotros que lo cancelaron. Lo cancelaron por la condición del clima, está bastante pesado y bueno, aparte que nosotros tiene retraso, también tenemos ese miedo de que ahorita van a decir que lo cancelan y cosas así, que eso no lo avisaron de antemano que podía pasar y no queremos pasar eso porque ya, no tenemos planes. ¿Qué vamos a hacer aquí en Chicago? O sea, ¿qué vamos a hacer? Los planes de nosotros están en El Salvador, no en Chicago. Si nos cancelan ese vuelo, mira, yo no sé qué vamos a hacer aquí, pero voy a buscar un vuelo lo más rápido posible hacia El Salvador. Es que allá nos está esperando, que esa pupusa nos está esperando, tamal de lote y muchas cosas más, así que no podemos quedarnos por acá. Y los lugares que todos los salvadoreños nos han dicho. Nos han recomendado, exacto. Ahora, yo tengo una pregunta para ti que estás viendo este video. Nosotros vamos a llegar a El Salvador, porque sí, yo voy a decir que vamos a llegar hoy, y llegamos bien tarde en la noche. Llegamos más o menos como a las 10 y pico de la noche. Ahora, nosotros en Europa, todo cierra muy temprano. ¿Cómo es en El Salvador? A esa hora de la noche, 10, 11 de la noche, ¿qué hay abierto en El Salvador para uno comer? Dejándonos saber aquí en los comentarios. ¿Cuáles son esos sitios de comida que se quedan abiertos hasta tarde de la noche para uno saber y ir a comer ahorita? Toca. Bueno, Ruteros, ahí pueden ver a Julio. El man está medio triste porque, bueno, hay un problemita con el pasaporte. Ya yo no tengo aquí ni privacidad ni nada. O sea, estoy aquí dándome cuenta de que, o sea, ustedes ven este pasaporte, ¿verdad? Yo tenía, uno de mis sueños era llenarlo completo de sellos. Yo quería que hasta aquí estuviera lleno de sellos. Todo esto. Ese era uno de mis sueños. Un poquito materialista mi sueño, o uno de mis sueños, pero lo quería hacer. Y me estoy dando cuenta de que eso nunca va a pasar, Ruteros, porque las estampas ya no la están poniendo. O sea, nosotros hemos viajado y no están poniendo las estampas. Aparentemente ya todo está siendo digital. O sea que nunca voy a poder llenar un pasaporte y decir, wow, llené un pasaporte, se ve lindo mi pasaporte lleno. No, llegué tarde para realizar ese sueño. Bueno, Ruteros, anímenlo a Julio, anímenlo porque está medio triste. Pero si le dan al like, si se suscriben y si comparten, él se anima. Mira. De una vez. Bueno, seguimos. Bueno, Ruteros, aparte que podemos perder el vuelo, hay otro problemilla. Y es que nosotros rentamos un carro. Y la cosa es que la mayoría de lugares que rentan autos, ellos cierran a las 10 de la noche. Como ya le dijimos, nuestro vuelo llega bastante tarde, como 9 y algo, pero si hay retraso, llega más tarde. Hay una posibilidad de que no esperen, porque eso no lo dijeron, pero imagínense, si llega muy tarde, nos quedamos sin coche. Exacto. ¿Qué significa eso? Eso es un problema porque San Salvador, o sea, el centro de la ciudad queda bastante retirado del aeropuerto. Creo que entre 45 minutos a 1 hora más o menos. Entonces, que sepamos nosotros, a esa hora no sabemos si hay transporte público o algo que nos pueda llevar. Aparte de que nos dijeron que el transporte público en El Salvador no es lo mejor. Eso nos dijeron los mismos salvadoreños. O sea, que de pronto si nos quedamos sin auto, sería que coger un taxi. Exacto. Y otra de las cosas que me estoy dando cuenta es que, por ejemplo, sí o sí la cantidad de salvadoreños que viven en Holanda o Países Bajos no es tan grande en comparación con otras etnias latinas. Pero ahora, si hablamos de Frankfurt, por ejemplo, cuando llegamos al aeropuerto en Frankfurt, no vimos ni a una sola alma salvadoreña. Y no salvadoreña, creo que no escuché a nadie hablar español. Y ahora que llegamos aquí a Chicago, hay un sinnúmero de latinos. O sea, la pisera es latina, la que limpia, la dueña, o sea, todo el mundo aquí es latino. Que me imagino que gran cantidad de esas personas son salvadoreños, de pronto. Y no es tan loco pensarlo, porque en su momento, según leímos, más de 80% de los salvadoreños que emigraron, que se vieron en la necesidad de salir de su país, se fueron para los Estados Unidos, o sea, vinieron aquí y no a Europa. O sea, como que sí tiene sentido entonces los números y lo que estamos viendo. Ruteros, todo lo que ha podido salir mal con este viaje a El Salvador ha salido mal.
Bueno, ruteros, aquí estábamos buscando el vuelo por todas partes, por El Salvador o por San Salvador, por todas las partes que uno puede encontrar y por ninguna parte está. Así que ya sabe lo que significa. Los ruteros, aquí estamos ahora en servicio al cliente a ver qué pueden hacer porque la cosa como está ahora está muy fea para la foto. Bueno, ruteros, y por primera vez en este canal nos hemos visto derrotados. Casi se corrió, o se corrió un poco, se hizo de todo, se intentó. Yo busqué hasta otros vuelos ahora mismo para ver si con otra aerolínea podríamos salir y no se puede. Es que tuvimos un retraso bastante grande. O sea, nosotros llegamos a la hora que teníamos que haber llegado, no, a la hora que teníamos que el vuelo iba saliendo de acá, como una hora después, creo que fue. 1 hora y media. 1 hora y media después fue que nosotros llegamos. Entonces, nada, hablamos aquí con el Customer Service, con el servicio al cliente y lo único que nos dieron fue un voucher para una comida, $15 para gastarlo creo que aquí en el aeropuerto. Por y persona. Por persona y el hotel. Entonces ya mañana saldríamos para El Salvador a las 9 de la mañana. Pero el problema es que uno ya tiene un plan. El problema es que ya nosotros teníamos allá un hotel reservado. El problema es que teníamos carro. La gente ya nos estaban esperando. Las personas del hotel nos estaban esperando. Exacto. Las personas de la agencia de carro también nos estaban esperando hoy. Y no solamente eso, también, o sea, que nuestro esquema, nuestro plan que teníamos de grabación y todas esas cosas ya se atrasa prácticamente. Con un día. Exacto, con un día. Entonces el video que queríamos acabar hoy no lo vamos a acabar hoy. O sea, todo se vuelve ahora un desastre. Exacto. Pero nada, vamos a buscar el hotel, vamos a buscar algo de comer. Como pueden ver, creo que tenemos ya 48 horas casi sin dormir nada. No hemos dormido más de 5 horas seguidos en esas 48 horas, entonces... Como que no nos quieren en El Salvador. Bukele me hizo una llamada y yo le dije, Bukele, pero Bukele, manda a tu helicóptero. Y él me dijo que lo estaban lavando, entonces por eso no lo pudo mandar a buscar, pero mañana te vemos, Bukele. Mañana te vemos. Hablamos mañana. Ruteros, acabamos de salir del hotel, estamos aquí en el shuttle bus, el bus de transferencia creo que se dice, y ahora vamos a hacer nuestro segundo intento de llegar a El Salvador hoy. Ya que ayer no pudimos, ahora vamos a hacer nuestro segundo intento, a ver si hoy podemos llegar a El Salvador. Le dije ayer que Bukele me mandó una carta, ¿no? Y que él me dijo que estaban arreglando su máquina, entonces yo le mandé otro email hoy y él me dijo que sí, que me va a estar esperando, entonces Bukele, allá nos vemos. Bueno, ya llegamos aquí al aeropuerto y ahora tenemos que buscar a cuál terminal tenemos que ir porque no lo sabemos muy bien. Solo sé que tenemos que cruzar un puente y después de ahí tenemos que buscar la manera porque los tickets que nos dieron ayer están un poquito dudosos. Entonces vamos a ver cómo nos ubicamos aquí ahora mismo. Bueno, aquí estamos ahora. Nos mandaron para acá porque tenemos que imprimir el verdadero boarding pass. Eso es como quien dice solamente una confirmación de que tienes un boarding pass. Entonces ahora tenemos que imprimirlo en una de esas máquinas y vamos a ver, vamos a imprimirlo de una vez porque no vamos a hacer ningún cambio. Vamos a seleccionarlos todos y ya estamos imprimiendo nuestros pases de embarque. Señores, aparentemente se nos va a dar hoy. Uno, ese sí está completo, ya tenemos aquí el gate en el cual tenemos que estar y con eso ya es más que suficiente. Solamente tenemos que pasar ahora por migración y ya está, a esperar la hora del vuelo. Pero quédate ahí porque en un momento te vamos a estar contando algunas cosas que nos pasaron anoche y que no te lo dijimos. Bueno, ruteros, aquí ya acabamos de llegar a nuestra puerta de embarque. En un momento, vamos a ver, ya podemos empezar a embarcar. Algo que tenemos que compartir todavía de lo que pasó ayer es que, ya como habíamos dicho, es la primera vez que nos pasa algo así. Nunca en todos nuestros viajes nosotros habíamos perdido un vuelo, claro, y que no tenga que ver con nosotros, ni siquiera que tenga que ver con nosotros. Nunca hemos perdido un vuelo. Entonces, ya estábamos, aparte que estamos estresados porque ya estábamos cansados de un viaje tan largo. Llegó el momento en el cual nosotros teníamos que, después que nos dieron esa carta especial que vamos a usar para, como quien dice, comprar algo de comer, que fue de 15 euros cada persona, y el hotel, lógicamente, hicimos el check-in en el hotel y después de que hicimos el check-in fuimos a comer algo. Pero, ¿qué pasa? Nos dieron $15 por persona. Estamos en Estados Unidos. Acá muy pocas cosas valen $15. Entonces, la mayoría de cosas de comida se pasan de los $15. Entonces, pudimos encontrar algunas cosas, pero todo lo que uno gastaba después de los $15, uno tenía que ponerlo extra. No tenía que pagarlo, por decirlo así. Entonces, al final terminamos cada uno pagando como $10 por personas. Y también tú sabes que acá se da propina, que también es otra cosa. Pero bueno, para nosotros eso fue un poquito, ya, no sé, llamó mucho la atención
atención. Ruteros, anoche yo les comentaba de que teníamos muchísimas cosas que ya habíamos reservado allá en El Salvador y que por el problema del vuelo, pues no sabíamos qué iba a pasar. Bueno, una de las cosas que yo hice fue que hablé con la persona en donde alquilamos el carro y nos dijeron que sí, que para el día de hoy también tienen coches disponibles. O sea que no hay ningún problema con el coche. Aparentemente hoy lo vamos a poder buscar sin ningún tipo de problema. El hotel todavía sigue siendo una incógnita que tenemos que ver cuando lleguemos allá, porque todavía no me he podido comunicar con las personas del hotel. Pero algo que sí quiero decir es que me está llamando muchísimo la atención. Yo pensaba, por ejemplo, en Europa, cuando uno hace una cancelación, muchas veces te cobran de más. O sea, te cobran por cancelar tu servicio a último momento. La persona con quien hablé con el coche fue demasiado amigable. O sea, eso habla muy bien de los salvadoreños. No nos cobraron absolutamente nada y no, o sea, no hizo muchas preguntas ni nada. Sencillamente me dijo, claro, yo entiendo lo que pasa. ¿Sabes qué? Vamos a mover todo para mañana y te esperamos mañana como si no hubiese pasado nada. Eso me dejó un buen gusto porque, o sea, habla mucho de la calidad de personas que hay en El Salvador. ¿Y qué más nos vamos a estar encontrando por allá? Pues vamos a investigarlo en un rato, porque todavía estamos aquí en el aeropuerto esperando a que podamos tomar el vuelo. Aproximadamente dentro de una hora tenemos que tomar el avión, así que estoy demasiado emocionado porque sí, aparentemente vamos a conocer a Bukele. No hay retraso, no hay nada, así que solamente queda decir que nos vamos para El Salvador. Y tengo una preguntita, justamente aquí iba a venir. Es la primera vez que yo voy a estar por El Salvador. Qué bueno. ¿Qué yo me tengo que esperar de ese país? Dígame usted. Pues bonito país. Un país bonito. Tierra de volcanes. Ah, para uno voy. Plato típico de las pupusas. ¿Son del Salvador o del otro país que no voy a decir? No, Las no. pupusas. Las pupusas son salvadoreñas. 100%. Son salvadoreñas. Ustedes están escuchando, ¿eh? De un salvadoreño. Correcto, sí. Vamos para El Salvador. Vamos todos para El Salvador. ¿Qué tiempo usted tiene que no vaya? 6 años. 6 años. Sí. ¿Y por qué decidió ir ahora y no antes? Pues ahorita porque el país está bien. Hay seguridad. Ustedes están escuchando, ¿verdad? Sí. Tenemos un presidente, el mejor del mundo. El mejor presidente Sí, del mundo. correcto. ¿Y va a volver a ser presidente él? Primero Dios que sí. Vamos a votar por él. Bueno. Sí, vamos a votar. Todo eso es lo que vamos a ir a Correcto, investigar sí. ahora El Salvador, Sí. ¿eh? Puedes andar con confianza en El Salvador. Ahorita hay seguridad. O sea, Ya- que podemos ya ir no- en el transporte público o cualquier cosa y... Es el país más seguro del mundo ahorita. Ok, por ok. eso vamos para El Salvador. Pues señores, ¿Verdad? con esto dicho, nos vamos para Sí. El Salvador. Contento porque ustedes van a visitar El Salvador. ¿Está contento? Sí, claro. Ah, pues mira. Queremos turismo en El Salvador, gente de otros países que los vaya a visitar para que vean la seguridad que hay en El Salvador. Y para aquellas personas que dicen que todavía tienen un poquito como de miedo de visitar El Salvador, ¿qué usted le quiere decir a esa gente? No, esos son opositores del gobierno. Quizás probablemente tengan familiares que los han capturado y que han andado delinquiendo. Pero el que no teme, ¿por qué? Pues el que no debe temer nada. Hay seguridad en El Salvador, oye. Bueno, Por eso vamos a pasear, a con todo visitar El eso, Salvador. con todo eso, señores, lo dejamos ahí. Mucho Ahí. gusto, mucho gusto. Bueno, ruteros, ya es oficial, nos estamos montando en el avión. Así que, Salvador, ahí vamos. Y acabamos de aterrizar en El Salvador, señores. Por fin estamos, bueno, no estoy pisando tierra salvadoreña todavía, pero ya estamos en territorio salvadoreño. Y nos recibe un solecito fuerte, fuerte, fuerte. Ahora sí, digámosles adiós al frío, digámosles adiós a los días grises, porque aquí el sol está demasiado brillante. Lo próximo que vamos a hacer ahora es, vamos a buscar el coche, vamos a ver si nos sale todo bien, después de ahí a manejar, vamos a ver cómo son las calles del Salvador y claro, vamos a llegar hacia el hotel. Así que si ustedes pensaban que esta aventura se estaba acabando, ahora es que apenas empieza. Ahora sí, señores, por fin podemos decir que oficialmente estamos pisando tierra salvadoreña. Y como ustedes pueden ver, hace sol. Así que si ustedes ya nos siguen, ustedes saben lo que yo voy a hacer. Paso número 1, paso número 2, está caliente. Paso número 3. Y ahora me siento en un país con sol, en un país bello. Comencemos, vamos a buscar el carro y vamos a darle durísimo, porque ahora sí, Salvador acaba de empezar.
Ruteros, ya llegamos acá a buscar el vehículo. Como ya le dijimos, íbamos a rentar un vehículo. Julio ya está preparando todo. Estamos nosotros listos para salir. Es muy sencillo. El auto también es bastante sencillo. Se lo voy a mostrar ahora. Pero hay que decir que el calor acá está picante, señores. Picante, picante, picante. Y me siento, mira, estoy viendo, ay, todas esas matas así, esos árboles así. Me lleva a mi país, me lleva a la República Dominicana. Pero hay que decir que estamos demasiado abrigados. Esta ropa es demasiado ropa para el clima en el que estamos. Así que desde que llegamos al hotel vamos a cambiarnos. Ahora vamos a ver a Julio que está listo para salir. Bueno, aquí ya está Julio. Como pueden ver, el carro es bastante sencillo. Pero Chelvin, dime, ya móntate que no vamos, es que no vamos. Mientras Julio ya dice que no, aún aquí quiere mostrarle rápido cómo se ve el auto. Es un auto bien sencillo, como pueden ver. Tiene 4 puertas, es mecánico. Así que espero de que no nos vaya a acabar las subidas y las bajadas, las cuestas arriba y cuesta abajo, porque si no vamos a tener problemas manejando. Pero por lo demás... Exactamente, y más porque ya tenemos más, al menos yo tengo más de 8 meses o 9 meses que no manejo un carro mecánico. Entonces, esto va a ser un reto, creo yo, en algunas carreteras. ¿Estás listo? Sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Nos fuimos. Bueno, ruteros, miren, aquí vemos esos vendedores ambulantes, que es algo muy normal en la República Dominicana, y verlo acá es sumamente interesante. O sea, no me lo esperaba acá, no me lo esperaba. Yo sé que no es exclusivo tal vez de la República Dominicana, pero no sé, no me esperaba verlo acá. Muy, pero muy chévere. Bueno, ruteros, aquí estamos de camino al centro de San Salvador, a la mera ciudad, y como pueden ver acá, las carreteras se ven bastante bien, ¿o no? ¿Qué piensas tú? No, hasta ahora no tengo ningún tipo de problema con las carreteras. Y nos dijeron, todas las personas nos dijeron que aquí conducir iba a ser todo un reto, y hasta ahora tengo que decir que ha sido bastante bien, o sea, mucho mejor que en otros países que hemos estado. Pero eso hay que ver todavía porque apenas este es el inicio, o sea, También hay que ser sincero. Bueno, ruteros, como ya le dijimos, aún no hemos cambiado de dinero. Acabamos de detenernos acá en uno de sus puestos y le preguntamos si aceptaban, por si acaso aceptaban euros, que en algunos países sí lo hacen, pero acá no. Así que definitivamente ya saben que para moverse acá en cualquier lugar, obligatorio el dólar, que es lógico, pero hay veces que algunos que lo aceptan y ellos mismos lo cambian. Eso también suele pasar. Así que rumbo a San Salvador. Ruteros, y como están viendo, ya llegamos a nuestro destino, a nuestra casa por los próximos 3 días, el Hotel Barceló. Es un hotel bastante chévere, que está muy céntrico, y fue una de las razones por las cuales decidimos quedarnos aquí. Pero vamos para adentro porque yo quiero ver cómo está todo esto aquí. Se ve, miren, bastante lindo. Wow, miren esto. Como se ve, está de maravilla. Vamos a hacer el check-in ahora, y después que hagamos el check-in, entonces les muestro algo allá arriba. Y si te está gustando este video, no te olvides suscribirte a este canal, porque tú sabes que se vienen videos súper duros sobre El Salvador. Acabamos de llegar, pero faltan como 5 videos que vamos a estar haciendo en este país. Como ustedes ven, eso se está viendo súper nítido, se ve bastante lindo. Y este lugar se presta a diferentes tipos de eventos, como por ejemplo para boda, para bautismo, me imagino que para cumpleaños, para todo lo que tú tengas en tu mente, me imagino que se usa este lugar, porque verdaderamente se ve durísimo. Señores, las terminaciones de este hotel están para chuparse los dedos. O sea, en todos los lugares que tú miras, o hay una lámpara súper grande, linda, los colores, los espejos, todo se ve bastante lindo. O sea, no me imaginaba que iba a ser tan lindo el hotel. Aunque lo vi online, verlo en persona es otra cosa. Así que les recomiendo este lugar para todos aquellos que quieran venir y pasarse unos días aquí en El Salvador. Pero todavía no hemos ido a la habitación, así que tenemos que ver cómo se ve eso. Y ahora sí, vamos de camino a la habitación. A nosotros nos tocó la 707. Bueno, aquí está la 707. Pero güey, espérate. Ustedes todavía no pueden entrar porque eso lo van a ver en el próximo episodio. Porque ahí es que empieza nuestra aventura por El Salvador.